Óscar, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Ese título tan... Eso de averiguaciones desconcentradas, ¿a qué se refiere? Así es, bueno, las bases de administración de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se sustentan en dos principios, que es el tema de la desconcentración y de la especialidad. Sí. Dentro de la desconcentración tenemos todas las agencias del Ministerio Público en todo el Distrito Federal distribuidas en las 16 delegaciones. Sí. Por otra parte tenemos el tema de especialidad, que es la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, que ve los temas ya específicos, secuestro, homicidios sexuales, trata de personas, narcomenudeo, etcétera. Esa es la diferencia entre una y otra subprocuraduría. Por ejemplo, perdón, es que se oye mucho, por ejemplo, la Agencia 50. Así es. ¿Qué es esa? Mira, a partir del año 2008, con la llegada del doctor Mancera, cambió de denominación en la Agencia Central de Investigación, que por cierto me tocó a mí estrenarla. Ajá. Pero más que nada era para cambiar todo ese tema de la famosa Agencia 50, que era donde se concentraban todos los detenidos de los asuntos relevantes del Distrito Federal, y no se respetaba la materia. O sea, si eran secuestradores llegaban ahí y se olvidaban de la Fiscalía Antisecuestros. Si eran de robo de vehículos llegaban ahí y no se respetaba la especialidad de vehículos. Entonces el doctor Mancera instruyó para que se respetaran las competencias, y actualmente la Agencia Central de Investigaciones ve tema de detenidos que no sea de estas especialidades y ahí se concentra. Correcto. Óscar, hay nuevas disposiciones para los agentes del Ministerio Público. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son? Así es un acuerdo expedido por el procurador en el sentido de que los ministerios públicos ahora están obligados, bueno, siempre hemos tenido la obligación, pero el reforzamiento para ver los temas de derechos humanos, de la reparación del daño a la víctima, cuidando los principios del debido proceso, de la adecuada defensa, de la dignidad de las personas, respetar los tratados internacionales, y lo principal es que cuando haya un detenido, sí, se publique a través del MP virtual, que son pantallas que tienen todas las agencias del Ministerio Público, donde se va computando la hora desde que llega el detenido hasta su conclusión y la determinación de la versión previa. Es decir, ahora también por los teléfonos móviles o por internet, tú puedes checar si alguna persona conocida tuya o algún familiar, lo que sea, puede estar detenido en alguna de las agencias desde el internet, un teléfono móvil. Correcto. O acudiendo a alguna de las agencias. ¿Serían, Óscar, esto es parte de los derechos de un detenido a la hora de ser aprendido? Porque ya ves que luego ve uno los programas de televisión, te voy a leer tu carta de derechos, una cosa así, le dicen los gringos. ¿Cómo le hacemos nosotros? Así es, mira, son parte de los derechos humanos, y ahora con la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, adversarial y oral, tenemos la obligación de leer todos esos derechos y de respetar todas sus garantías. Sí. Los principios básicos es respetando la dignidad de las personas, también la comunicación, que no estén incomunicados, en fin, una serie de principios que debemos de respetar como servidores públicos. Entonces, el MP está ya preparado, todos los agentes, para hacer la presunción de que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Digo, porque ahí tenemos el caso de la película esta famosa de Presunto Culpable, ¿no? ¿Y qué pasa con esas personas que de repente pasan mucho tiempo en una cárcel sin deberla ni temerla? Así es lo que se trata de cuidar. Ahora con las nuevas reformas constitucionales, ya aparece este principio enunciado en la propia Constitución, y entonces nosotros debemos de aplicarlo simplemente. Muy bien. Si hay este tipo de modificaciones en los protocolos, quiere decir que algo no estaba funcionando, ¿no? Es un reforzamiento, yo lo llamaría así. Okay. Los derechos humanos de hace unas 2 décadas para acá han tomado mucha fuerza, sí, y nosotros estamos obligados a respetar la ley vigente y aplicarlos en su momento. Entonces, el procurador siempre está inquieto por esa situación, y de una u otra forma, pues con este nuevo instrumento, se refuerza la aplicación de los derechos humanos. Ok, estamos hablando de los derechos humanos de las víctimas o de los procesados. ¿También se respetan los derechos humanos de los agentes del MP o de los policías que investigan? Mira, los derechos humanos nacen de la autoridad hacia los civiles. Entonces nosotros como servidores públicos también obviamente tenemos derechos humanos ante otra autoridad. Pero cuando estamos en ejercicio de nuestras funciones nos regimos bajo otros principios de imparcialidad, de transparencia, en fin, todos esos otros principios son los que nosotros debemos de atender, ¿no?
Sabemos, a veces hay agresiones, hemos visto hacia los policías, sabemos que hay agresiones hacia los ministerios públicos, pero es parte de la función. Nosotros estamos conscientes de que podemos ser víctimas de una agresión de un particular, pero también tenemos un derecho a denunciar esa agresión, ya sea lesiones, ya sea amenazas, insultos. Tenemos algunos tipos penales que protegen más que nada la función de tanto de seguridad pública como de la Procuración de Justicia. O sea, sí hay manera de protegerse también. Así es, por parte del funcionario tenemos el delito de ultrajes a la autoridad, ese protege cuando tú vas como estás en ejercicio de tus funciones y alguien te agrede, ese particular está cometiendo un delito, ¿no? También tenemos el delito de resistencia de particular, también si en tus funciones alguien se opone que tú hagas ese ejercicio de autoridad, también incurre en un delito. Muy bien. Esto querría decir, por ejemplo, estos protocolos, cuidar tanto los derechos humanos, etcétera. Podemos decir con certeza, o si no con certeza, podemos decir que se acabaron aquellos tiempos de hace muchos años, de Arturo Durazo, de Cabeza de Vaca, etcétera, etcétera, en donde las cachetadas y los guantones iban por todos lados. Así es, mira, incluso tenemos ya el tipo penal de tortura. Tenemos una Fiscalía de Servidores Públicos dedicada especialmente a investigar este tipo de delitos. En fin, hemos evolucionado mucho aquí en la Ciudad de México para ya extinguir todas estas prácticas que finalmente son ilegales y que no nos llevan a nada en beneficio de la sociedad. Por eso es la importancia ahora del nuevo sistema penal que va a entrar en vigencia. En el Distrito Federal empezamos ahora en enero. Sí. Con unos delitos y ya en el 2016 tenemos que entrar de lleno a este nuevo procedimiento. Muy bien. Bueno. ¿Algo más? ¿Se van a castigar a los agentes que lo incumplan? Claro, sí, cualquier autoridad, cualquier servidor público que incurra en un delito va a ser sancionado. Óscar Montes de Oca, su procurador, muchas gracias por esta visita. Gracias a ustedes, estamos a la orden. Órale, gracias. Gracias.